Listo, entonces para hoy vamos a ver fotografía de movimiento. Entonces, fotografía en movimiento. La fotografía nos brinda la posibilidad de jugar con la luz, el espacio y el tiempo. En apariencia continua, el factor tiempo es uno de los conceptos principales que el fotógrafo maneja cada vez que aprieta el obturador. Esta foto que ustedes ven acá de estos niños se construye a partir de, bueno, un piso, un fondo negro, unos niños que están jugando y estos niños a la vez están salpicando el agua y llega un momento en que se congela el movimiento de los niños y se congela también el movimiento del agua. Eh, Normalmente cuando uno quiere que se vean estos punticos, salpicaduras, aguas o quiere hacer el ejercicio de splash, normalmente uno trata de colocar las luces, si se puede decir, en posición en contra a la cámara. Vamos a ver si yo espero que alcancemos a ver el tema del reloj de Millersson. También vamos a mirar qué tipo de velocidad, eso sí dependiendo, con el fin de capturar y congelar. Si vamos a trabajar a luces lentas, intermedias o rápidas, pero también dependiendo del movimiento. Por ejemplo, la fotografía en movimiento no es otra cosa que una foto que, que por cómo ha sido tomada, pues transmite sensación de movimiento, a pesar que la fotografía en sí misma puede ser estática. Pueden ver aquí la pareja, se está besando, se hace foco sobre la pareja y atrás está pasando el metro o el tren y da la sensación por las mismas líneas que crea de movimiento que se mueve el tren. Otro ejemplo en la cual puede quedar estático el piso, pero los automóviles, o uno se hace una idea que estos son unos automóviles por esas líneas que se proyectan, que uno alcanza aquí a reconocer algunos elementos. Entonces también es un tema para el cual los automóviles se ven que están en movimiento y el piso está congelado. Entonces, de tener la imagen del sujeto en plena acción, corriendo o moviéndose de una manera expresa el movimiento. Una imagen donde el sujeto, el fondo o ambos salen movidos, pero no de lugar o equívocos. Una imagen con elementos en movimientos puede recrear una sensación de velocidad o solo confusión. Ahora también es importante que cuando estemos capturando o congelando el movimiento, dependiendo de qué lo genere, entonces, como si yo lo ubico acá o si yo lo ubico acá, el fin de dejar espacio, ¿no? Cuando tomes una fotografía de un objeto en movimiento o con capacidad para desplazarse, la composición y el encuadre deben ceder mayor espacio delante del objeto hacia el lugar al cual se desplaza. Eso quiere decir que uno deja cierto espacio acá hacia el lugar que se desplaza. Si lo hace uno al contrario, bueno, pues me puede dar otra sensación, ¿no? Aquí queda un espacio y dice, bueno, que lo estarán persiguiendo, pero lo ideal en tema de composición es que si quiere demostrar que va a cierta dirección, es dejar este espacio. Los elementos del movimiento dentro del encuadre deben de entrar en la fotografía dejando mayor espacio por delante del objeto que por detrás. Entonces, cuando hablo de la otra foto es esta, ¿no? Que ahora deja más espacio acá. Entonces queda un espacio acá y uno dice, oiga, aquí, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo lograr esa sensación de movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, o uno decide bajar la velocidad de obturación, entonces plasmar la sensación de movimiento en una fotografía estática es bajando la velocidad de disparo. Eso sí depende también de quién lo genera. El tiempo que la cámara graba la foto en el sensor está captando el movimiento del sujeto cuando mayor sea
el tiempo de exposición, mayor será el movimiento plasmado en la misma. También la cantidad de luz. Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, eso quiere decir baja la velocidad de obturación cuando tiene que ver en segundos, un medio, un cuarto, mayor cantidad de luz captará el sensor, por lo cual eh, corres el riesgo de sobreexponer la toma. Entonces, cuando uno trata de compensar, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro factor y es el tema de la estabilidad y también lo relacionamos con un término que se llama la trepidación, que dependiendo la velocidad en la cual se esté tomando, mire, importante acudir a todos los elementos posibles de estabilización que podemos utilizar para poder colocar nuestra cámara. Trípode, disparadores remotos, etcétera, etcétera. Si no tenemos un trípode, una butaca o una mesa o un palito para ayudar a estabilizar la cámara o algo que me ayude a simular que es un trípode. 4 segundos, 2 segundos, un segundo, un medio, un cuarto y entre un cuarto y un octavo, digamos, tenemos que usar un trípode porque si no sabemos colocar bien las manos y si no nos apoyamos en una pared, pues nos va a temblar las manos y la cámara, al tomarla con velocidades muy bajas, pues va a quedar borrosa. En este caso, de un octavo a un treintavo, hay que tener un pulso firme. Quiere decir que usted tiene las manos y usted las va a pegar al cuerpo. Entonces, cuando usted las pega al cuerpo, pues tiene más estabilidad que usted tomar la foto sin que haya un apoyo. Entonces, usted como que va a empezar a temblar. Y velocidades seguras, entonces, de 130, 160, 125 son velocidades entre intermedias y de ahí para arriba 125, 250, un 500 rápidas, pues que no necesita usted colocar un trípode. Pero entonces hay que tener mucho cuidado cuando utiliza estas velocidades, el tema de la trepidación, el tema de que queda movido, queda borroso porque no tiene buena estabilidad. Ya habíamos hablado que velocidades de obturación, este tipo de utilidades de obturación rápida, pues nos ayuda a congelar eh, el sujeto fotografiado y velocidades de obturación lenta, pues nos va a producir esto. No alcanzamos en cierta manera a congelarlo, sino nos va a quedar de esta manera la imagen movida, aquí como dice imagen movida, y aquí imagen estática. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay velocidades dependiendo, ¿no? De un 60avo, un 125avo, un 250avo, que son rápidas. Cuando seguimos a ese sujeto, dependiendo si nos colocamos de frente o paralelo o en cierto ángulo, podemos congelar el movimiento. Pero ya cuando utilizamos estas velocidades muy lentas, un octavo, un cuarto, un medio, un segundo, 2 segundos, 4 segundos, nos queda la imagen movida. Entonces, velocidades de obturación, entonces ya habíamos hablado acá de esto. Bueno, entonces normalmente en sus cámaras les va a aparecer, los que tienen cámaras profesionales, nos va a aparecer un dial eh, que nos da la velocidad, otro dial que nos da el diafragma que aparece con F y el ISO 100. Y a veces necesitamos de utilizar una perilla con el fin de cambiar los valores, modificar estos valores, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, dependiendo también de la cámara, ¿no? Nos aparece ese dial para cambiar. En algunas, por ejemplo, en el caso de los celulares, a veces nos puede salir esta opción que dice SS con el fin de cuadrar velocidad. Entonces, miren en sus celulares si tienen la opción SS,
que esa es una de las opciones para mirar si la cámara tiene la opción de velocidad en la opción de cámara Pro. Entonces vayan mirando. Bueno, aquí está la otra opción. Si con este dial se cambiaba aquí el tema de la velocidad, con este dial más el más y el menos se cambia al círculo del diafragma, ¿cierto? Entonces algunos tendrán las cámaras y dirán, oye, ¿yo cómo hago? Logré cambiar velocidad, pero ahora ¿cómo hago para activar y poder cambiar el diafragma? Pues presiono este más y menos para que me cambie el diafragma y con este, pues con este dial voy cambiando los diafragmas para que usted lo tenga presente. Entonces vayan mirando, los que tienen cámaras profesionales, eh, vayan mirando esa opción que yo sé que ya saben cómo es eso. Técnicas y trucos que ustedes pueden hacer para el tema de fotografía en movimiento. Tenemos congelar movimiento, tenemos el barrido, tenemos el efecto de zoom o zooming, las fotosecuencias y la exposición prolongada. Una de las opciones que normalmente tenemos es el de congelar movimiento, que lo podemos lograr con cualquier cámara. Esto sí pensando en que vamos a congelar algún movimiento. No es una persona ahí estática y le tomamos la foto y quedó ahí estática. No, la idea es que si vamos a hacer el ejercicio de congelar, busquemos a alguien para que nos ayude a hacer esa foto de congelar. Entonces, detener el movimiento de un ciclista o un corredor con velocidades de obturación de una milésima de segundo, de un milavo o incluso superiores con sensibilidad ISO 100. Vamos a mirar así por acá. Bueno, ahorita más tarde les muestro la tablita. Entonces, aquí podemos mirar, bueno, fotografiar la llegada a la meta de un grupo de corredores con un objetivo de 50 milímetros, estando situado frente a ellos, pues no presenta esos problemas. Pero cuando a veces el movimiento es distinto, cuando pasa de pronto las personas paralelamente o en ángulo, las velocidades pues se deben aumentar. ¿Qué más dice? La distancia entre el sujeto y la cámara también interviene. Entonces, cuanto más próximo a la cámara está el sujeto, más alta será necesaria la velocidad para congelarlo. Por ejemplo, entonces aquí a una chica que viene de frente, entonces también tenemos que pensar en la velocidad a la cual se está sujeto al que está en movimiento y la distancia a la cámara. Aquí en este caso, pues se congela el movimiento de la cámara si viene de frente. Ahora viene también otra técnica que es el barrido o el panning. En este caso, esta foto se toma siguiendo al personaje. Entonces decimos, queremos congelar el movimiento de un ciclista que va, no sé, por allá a 10 o 20 kilómetros por hora. Podemos colocar una velocidad de un 100 o un 125 pero lo que hacemos es que vamos a seguir seguimos a la persona y en algún momento presionamos para congelar el movimiento del ciclista. Y en este caso, como movemos la cámara para capturar a la persona en un cierto momento, el fondo va a quedar movido. Entonces, en este caso, la cámara sigue al ciclista. Llega un momento en que hay que obturar. Entonces, el barrido es la técnica que el sujeto objeto de interés salga estático y bien definido mientras que el fondo salga movido. Es una técnica para fotografiar objetos en movimiento, transmitiendo el movimiento y dinámica de una escena. Entonces, como dice, barrido o panning. Entonces, aquí le voy a pedir el favor a Dayana para que me leas lo que dice aquí en esta diapositiva para que no se les olvide. Barrido o panning.
El barrido consiste en desplazar la cámara a la misma velocidad y en la misma dirección en la que se mueva el objeto o sujeto que queramos fotografiar, barriendo la escena. Se logra invertir el efecto del movimiento, todo lo estático quedará movido y el objeto que se movía quedará estático. Entonces, como les estaba comentando, uno lo que hace es seguir al sujeto. El sujeto queda congelado y el fondo queda movido. Barrido panning, según la cantidad de luz ambiente, selecciona una velocidad, en este caso, más lenta, pero dependiendo, en este caso yo podría usar para congelar el movimiento del ciclista, dependiendo de la velocidad a la cual va, puedo pensar en un 60 o un 100. Si yo quiero congelar el movimiento de un ciclista, de esos profesionales que van a veces a 50, 60 kilómetros por hora, pues bueno, ahí sí toca subirlo más. Pero si es una persona que está ahí pasando por una ciclovía en Bogotá, todo tranquilo, con un 20A, un 30A, uno lo puede congelar. Tomar un poco de distancia al sujeto que se va a fotografiar, entonces es necesario esto. Buscar una buena ubicación, ¿no? Y acompañar el movimiento, como yo les había comentado. Entonces, mira, aquí hay la tradicional foto, una foto tradicional así como, bueno, esto es en otro país, pero como a veces sucede en Colombia, que metemos aquí toda la familia, entonces congela el movimiento de la moto con sus ocupantes y el fondo aparece movido atrás. Barrido o pan, entonces, bueno, barrido y pan. Eh, triángulo de exposición, que ya habíamos hablado en algún momento. Entonces ustedes miden velocidad de obturación, pues congelar movimiento con velocidades rápidas y con velocidades lentas pues queda este movimiento. Bueno, esto no lo vamos a mirar. Aquí otra vez el mismo triángulo. Bueno, aquí hay es como unas tablitas que ustedes ven o relaciones para producir esto. Entonces con diafragma F 2,8, entonces si yo tengo un diafragma que es más o menos abierto, yo lo compenso con velocidades muy rápidas, ¿no? Y con un ASA, ISO 100, cuando hablo del ASA es dependiendo en otros países se va a llamar ASA, en el caso de nosotros es ISO. Y si ven acá, el diafragma es un diafragma cerrado, pero también se compensa con una velocidad de obturación un poco lenta, cuando hablamos del tema de relaciones. Ahora, otra manera también de trabajar el tema del efecto de zoom o zooming. Zoom o zooming. A ver, entonces vimos congelar, efecto de zoom o zooming. A ver, aquí que me ayude Brian. ¿Está por ahí Brian para que me ayude con esta diapositiva? Sí, profe, sí, señor. Efecto zoom o zooming. Técnica que permite dar la sensación de movimiento mediante la utilización del zoom del objetivo. Sensación de acercamiento, alejamiento del sujeto u objeto a fotografiar. Las líneas las líneas que convergentes dan sensación de movimiento hacia adentro o fuera, dinamismo. Entonces, esta técnica también depende, mire, permite dar la sensación de movimiento mediante la utilización del zoom del objetivo. Eso quiere decir que podemos hacer ese efecto de zoom alejando o acercando eh, el lente utilizando la opción del zoom. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, la técnica es colocar en el centro al sujeto según la luminosidad, en este caso, pues cerrar diafragma, seleccionar una velocidad de obturación menor y con el obturador abierto, ¿sí? Cuando tenemos el botón en el botón de obturación, la luz que alcanza el sensor, pues acercamos o alejamos el zoom. Esto con el fin de variar la distancia. Bueno, esto no es que lo vamos a mirar mucho. Bueno, entonces,
efecto de zoom y zoom in. Espérenme aquí un momento para compartirles a mostrar cómo es que él lo hace. Presionamos ahí mismo y hacemos este movimiento. Bueno, en este caso, para hacer estas fotos de retrato, tuve unas condiciones de luz un poco bajas, así que lo que hice fue utilizar el flash, pero le bajé toda la potencia, es decir, a -2, le bajé mucho la potencia a la luz del flash para que no fuera tan fuerte, y además de eso utilicé un pequeño difusor. Puedes utilizar un papel, una bomba, una bolsa, para que la luz quede un poquito más difuminada y que no se vea como tan intensa, así tan fuerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él con la cámara va siguiendo el movimiento de la modelo. Aquí, por ejemplo, lo está haciendo con un diafragma 8, con una velocidad de un 40avo, que podemos hablar que es una velocidad lenta, y un ISO 200. Ahora vamos al efecto zooming, el cual es muy similar a lo que hacemos en el barrido fotográfico. En este caso no vamos a mover la cámara, ¿sí? Sino que vamos a mover el lente. Bueno, aquí tenemos ya la cámara. Básicamente, cuando tomamos la foto con una velocidad baja, en el efecto zooming lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomamos la foto, presionamos, digamos que lo tengo en 35 milímetros, ¿sí? Por ahí, tomo la foto y hago esto, muevo el lente a 18 milímetros. Y cuando hacemos esto, pues lo que queda es ese efecto, así como de zoom, que se ve la verdad muy bien, es como un efecto de rapidez. Por ejemplo, si yo le tomo la foto a la modelo corriendo y hago esto, va a dar la sensación de que ella viene muy rápido. Entonces, nada, creo que también es un efecto muy chulo, muy parecido a lo del barrido fotográfico, con el cual podemos jugar y lograr cosas realmente muy creativas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ahí está jugando con la opción del zoom del lente, ¿no? Acercar y alejar. De la cámara, también tenemos otra opción. Busquen en sus celulares, sé que en algunos celulares lo van a tener, y en algunos celulares va a aparecer como foto de movimiento. Es una opción que tiene foto de movimiento, que es lo mismo que es hacer fotosecuencias. Dice acá, a ver, vamos a decirle a Laura, para que me ayude a leerle esta diapositiva que dice fotosecuencias. Fotosecuencias. Expresar el tiempo y el movimiento de los sujetos. Hace con múltiples fotografías o secuencias de ellas. Bueno, como se dan cuenta, esta foto está compuesta por un mismo sujeto que va con su monopatín, pero en distintas posiciones. Hay muchas maneras de hacerla, como puede uno hacer la fotosecuencia con la opción de ráfaga, de la cámara. Entonces, algunos habrán visto que pueden tomar varias fotos o hacer ráfaga, tomar varias fotos en milésimas o en un segundo, 5, 6, y se pueden en Photoshop pegar con la opción de Photomesh o la opción que tiene el celular de foto de movimiento, en que podemos poner a una persona a correr y registrar ese movimiento de esa persona en distintas posiciones. Entonces, para que ustedes miren en sus cámaras de celular la opción de fotografía en movimiento. Entonces, en esto, fusión de varias imágenes, utilizar un trípode o algo para que me ayude a estabilizar la cámara, porque si no, no va a quedar bien. Una cámara, por ejemplo, una cámara que permita disparar en modo de ráfaga,
Y en este caso un software que te permita fusionar todas las fotografías en una sola. Entonces sé que en el caso de Photoshop hay una opción que se llama Photo Merge, para que lo tengan presente. Aquí procura no bajar la velocidad más allá de un 60avo y con una luz de escena, una buena secuencia, tener el encuadre listo, presionar el disparador y dejar que la persona pues vaya moviéndose para luego fusionarlo en algún programa. Tenemos ahora el otro que ustedes han visto por ahí y es el tema exposición prolongada. En este caso, lo que se busca es, como dice, largos trazos de luces o tormentas con decenas de rayos iluminando el cielo o cascadas con agua que parecen una niebla. Es tomar de foto algo en movimiento y ese movimiento me va a crear unos haces de luz o exposición prolongada. Entonces la fotografía de larga exposición consiste en dejar un tiempo prolongado la cámara captando la luz de la escena en cuestión. La magia sucede al dejar el obturador de la cámara abierto unos cuantos segundos, minutos, horas, por ejemplo, de las luces de los automóviles o de una autopista. Entonces, colocar la cámara en un trípode. Esto sí es necesario colocar la cámara en un trípode o en una superficie que me ayude a estabilizarlo, con el fin de no tener vibración. Ajustar la velocidad, el diafragma. Yo he hecho algunas fotos cuando me subo ahí en los puentes de Transmilenio, en que puedo trabajar con una velocidad, por ejemplo, de un 30avo o un 40avo. Y a veces puedo, dependiendo de lo que yo quiera, normalmente eso se hace en la noche. Yo lo hago en la noche, eso para poder ver esas luces. Entonces, coloco una velocidad de un 30avo a un 40avo. Puedo abrir el diafragma, puedo dejarlo por ahí en 5, 6 u 8. Y un ISO también lo puedo también variar entre 200 y 400 por el tema de la noche. A ver qué más. A ver, por aquí yo les... Bueno, hay buenos filtros de compensación, no lo vamos a mirar. Estos también, fotos que también se pueden hacer dependiendo de captando el movimiento. Vamos a ver otra, por ejemplo, este tipo de fotos en la cual se ven los haces de luz. El tema de exposición prolongada con el fin de capturar el movimiento cuando se bota una fresa en la copa y bota el agua y crea goticas, entonces captura el movimiento del agua. O este tipo de fotos en la cual se toman distintas posiciones y hay unas personas que pueden estar haciendo figuras atrás. Esta foto en particular se hizo con los estudiantes en la cual se colocaron un flash o una cabeza de luz a la derecha y otra cabeza de luz a la izquierda. Se utiliza en un fondo, bueno, se coloca un fondo oscuro y con las luces apagadas y se utiliza la opción Bull de la cámara. Entonces yo a algunos les mostré cuál es la opción Bull en tema de velocidades, en la cual usted presiona y usted al tener presionado usted deja abierto ahí el diafragma. Se hizo con una velocidad más o menos de un 30avo a un 40avo. Se dejó más o menos por 20 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Se abre el diafragma, se presiona Bull. La cámara ahí está a oscuras, no registra nada, pero se le va a botar un primer flash a la persona que está en esta posición, ¿cierto? Se bota un primer flash o se puede decir un testeo, se iluminó a la persona. Después la persona a oscuras cambia de posición y otra vez se le vuelve a botar luz, un testeo. Y después a oscuro la persona también cambia de posición y con la otra luz de este lado a la izquierda se le bota otra vez
luz para iluminar esta posición. Y mientras tanto hay unas personas que con las linternas pueden estar haciendo figuras. Ahí pues quedaron unas figuras, pero no quedaron muy bien. Pero esto fue una foto más o menos de unos 15 a 20 segundos con la opción Bull. Ya cuando uno ya termina, suelta y es más o menos el resultado. Les voy a colocar otro video con el fin de que vean cómo ustedes pueden trabajar con un celular, para que se den cuenta cómo lo pueden hacer con un celular. Que vean. Bueno, en este momento ya me encuentro en la interfaz de la cámara y primero que todo les quiero mostrar cómo quedaría Esto es con el celular, para que ustedes vean. una fotografía en modo automático. Como podemos ver en este momento nos queda una fotografía bastante regular, con mucho ruido en las partes oscuras, con elementos borrosos y definitivamente muy pobres en detalle. Así que vamos a colocarla en modo Pro o el modo manual y rápidamente les quiero comentar al menos dos parámetros que necesitamos manejar. Uno es la velocidad de obturación, la cual se refiere a la exposición que hace referencia al periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador en una captura. Y la otra sería el ISO, que es la sensibilidad de la cámara hacia la luz. Al menos estos son los dos parámetros que debemos manejar y vamos a colocar para una larga exposición, serían fotografías de más de 1 segundo. Vamos a colocar para ensayar primero que todo cómo nos quedaría con una velocidad de 4 segundos y con un ISO en 50 o en 100 y con el temporizador en 2 segundos. Vamos, cómo nos quedaría con una... Entonces, por ejemplo, aquí ve lo de la velocidad. En algunos no va a tener velocidad, pero también usted puede utilizar la opción del temporizador. Hay una opción del temporizador cuando usted quiere tomar fotos o usted se quiere tomar fotos con la familia. Entonces hay una opción que le dice o 5 o 10 segundos mientras usted se ubica con la familia. Entonces aquí está el tema de la velocidad, está el ISO. Una velocidad de 4 segundos. Velocidad de 4 segundos. El temporizador, él va a hacer las variaciones si va a ser de 2 segundos, si va a ser 5 segundos, 10 segundos. Entonces vayan buscando esta opción también de temporizador. En el caso de los celulares, que es también una opción para poder hacer este tipo de fotos. Y con un ISO en 50 o en 100 y con el ISO 50 o 100. El temporizador en 2 segundos. Vamos a proceder a tomar la fotografía. Recordemos que debe estar supremamente estable nuestro celular para que no vaya a... En este caso, bueno, dice el celular estable. En este caso, esta cámara pues le da la opción del diafragma. Entonces él le saca un diafragma. A quedar borrosa y coja la mayor cantidad de detalle posible. Vamos a enfocar y procedemos entonces a la captura. Este es el momento en que debe estar completamente quieto nuestro dispositivo. Ahora vamos a revisar y vemos ya entonces que nos quedó una foto con más detalle, un poco más clarita. Podemos observar que ya no hay tanto ruido en la parte superior y ya pues de hecho el letrero ya se puede distinguir qué dice. Vamos a realizar otra toma para ver cómo nos queda. Y vamos a tomar otra, a ver si tengo suerte de que pasen más carros, porque también queda muy bonito el efecto de las luces así de los carros en toda la autopista. Vamos a revisar, vamos a ver entonces la cantidad de detalle tan impresionante que quedó esta. Es importante que cuando están haciendo esta foto y el tema de la estabilidad, porque si ustedes se dan cuenta, ahí se demora un momento en crear la foto. Y mientras se demora 1 o 2 segundos, ustedes mueven la foto, entonces se les va a quedar muy movida. Entonces la idea no es tampoco eso. Entonces la idea es dejarlo lo más estable, pero que se cree ese efecto de las líneas por el tema de exposición. La foto, vamos a poder apreciar en el fondo pues las luces de los carros, inclusive ya se puede distinguir incluso lo que dice este letrerito que está a la derecha. Vamos a realizar otras capturas porque quiero que me quede como el barrido de los carros
la luz, esta luz roja detrás de los carros. Por ejemplo, aquí que pasaron bastantes carros. Vamos a ver si efectivamente conté con suerte. Miremos todas estas luces pues que quedaron en la autopista. Vamos a probar desde otro ángulo, esta vez de frente, para ver entonces cuál es el resultado que tenemos. Vamos a hacer varias tomas, a ver cuál nos queda más bonita. Listo, vamos a ver cómo nos quedó. De frente ya sí nos queda como un poquito sobreexpuesta, ya nos queda como con mucha luz. Nada que tampoco se pueda arreglar después con Photoshop. Vamos a cambiar de ángulo, vamos a ver este ejemplo que ahorita estoy ensayando y no sé por qué no me vine para acá desde antes. Quedan muy bonitas desde esta perspectiva, ya que en la autopista se alcanzan a ver cómo van y vienen. Vamos a revisar y miren cómo nos quedó de bonita la foto con todas estas luces de los carros y la cantidad de detalle, y eso realmente es impresionante como queda desde un celular. Vamos a ensayar nuevamente desde este punto, que vi que la foto en automático queda muy pobre en detalle, y es que vamos a ver en las partes oscuras cómo nos van a quedar llenas de ruido, que este ruido son estas partes donde el ISO trabaja para crear claridad, y vemos todo este ruido que es como arenita que no deja ver prácticamente nada. Es una imagen demasiado pobre, e incluso a lo lejos pues ya no se puede distinguir casi nada, únicamente los rieles del metro, porque ya sé que están ahí. Así que vamos a ver nuevamente, vamos a colocar otra vez el modo Pro, el ISO en 50, que es lo mínimo que me deja esta cámara, y vamos a colocar una velocidad de obturación vamos a ensayar en este momento con 4 segundos, o hasta 8 lo podemos subir, pero vamos a ensayar primero con 4 segundos. Enfocamos y realizamos la captura. Vamos a ver si nos queda el barrio del metro pasando. Vamos a revisar y notemos la diferencia con la anterior fotografía en automático, que ya se ve un poquito más claro. A ver qué tal nos queda. De pronto nos queda sobreexpuesta, que es cuando yo no lo escucho. mucha luz, queda muy clarita. Pero al igual esos factores no son precisos, no tienen que ser así tal cual, sino que uno tiene que ir ensayando al cual le vaya funcionando a uno mejor, porque la fotografía no está escrita, es cuestión de ensayar las velocidades y todo esto. Vamos a revisar cómo nos quedó entonces con 10 segundos, y ya nos queda como si la foto hubiera sido tomada por la tarde. Miren la cantidad de luz tan impresionante con la que quedó. El S7 no me lo permite manejar directamente. Bueno, por ejemplo, aquí hay otros ensayos, y mire, por ejemplo, cómo queda el movimiento ahí del metro de Medellín. Bueno, entonces aquí tenemos la opción de descargar una apps que se llama PixArt, con el fin de crear el efecto de velocidad. Aquí yo les voy a compartir, venga, les comparto con esa herramienta. Después de descargarla, pues él me da varias opciones para trabajar, en la cual yo puedo hasta seleccionar lo que se quiere producirle el barrido. Entonces hay varias opciones, como dice FX, que es la de los efectos. Y aquí, dependiendo el tipo de efecto que elija, pues me va a dar esta sensación, o también crear una máscara para no afectar a la persona. Entonces aquí tiene, ustedes se dan cuenta. Ya cuando ustedes vean el tutorial, se van a dar cuenta de qué es lo que hablo para producir esta sensación de movimiento, que como queda la persona en movimiento. Esto de aquí no es más. Vamos a ver si alcanzo. ¿Qué horas son? 1:22. Se fue Si no, es para que se den cuenta que lo pueden hacer con unas apps. Las fotografías. En el anterior video te enseñé cómo agregar humo y también cómo pintarlo. En esta ocasión vamos a buscar una fotografía, por ejemplo esta que está corriendo. Vamos a darle aquí en editar.
Voy a seleccionar aquí mejor el cursor del mouse para que pueda hacer mejor la demostración. Vamos a ir acá a efectos. Entonces, efectos. Vamos a seleccionar el segundo, que es el Brun, y vamos a seleccionar Brun. borroso. Y Pulsamos borroso. aquí de nuevo en borroso para ver las opciones. Por ejemplo, el tamaño del borroso. Si ustedes tienen una imagen donde su fondo no se vea tan distorsionado, pues le pueden aumentar un poco más. Y si no, pues lo ajustan, por ejemplo, entre 10 y 15 estaría bien. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos en borroso. Y ahora sí, vamos acá arriba donde está el borrador. Vamos a seleccionar de nuevo el borrador. Aquí en dureza vamos a disminuirla un poco y el tamaño también. Y listo. Ahora vamos a hacerle zoom. Y vamos a borrar por todo el cuerpo ese efecto que acabamos de aplicar. Y ya quedó bien. Por aquí falta también, y en esta parte de acá adelante. Listo, ya tenemos nuestro primer efecto. Vamos a darle aquí en aplicar y de nuevo en aplicar. Ahora vamos a ir acá a donde dice tools o ajustes y vamos a seleccionar esta opción que dice movimiento o mover. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar toda la área del cuerpo, así bien despacio, no hay ningún afán, para que el efecto quede mucho mejor. Voy a hacerle zoom y voy a empezar a seleccionar. En la parte de arriba me va mostrando como una previsualización en zoom para que de pronto no me vaya a salir. Listo, ahí ya quedó seleccionada toda la área. Vamos a alejarlo un poco y ahora dentro del cuerpo o dentro de la selección vamos a pulsarlo y vamos a empezar a movernos, por ejemplo hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde nosotros queramos tener este efecto de movimiento. Bueno, entonces ahí tienen